Hoy quiero compartirles sobre el tema las tempestades de la vida. Y vamos a ir a Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús está hablando con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que dice, ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. Los discípulos fueron y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Espíritu Santo, entrego en tus manos este tiempo y que en esta mañana pueda fluir tu palabra y pueda fluir tu presencia en cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando este mensaje. Que desde donde quiera que nos estén viendo, tu palabra, Señor, pueda llegar a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. En el pasaje del Evangelio que hemos leído, encontramos el relato que los discípulos de Jesús, mientras navegaban, de repente tuvieron que enfrentar una fuerte tempestad en su viaje. Era tan fuerte la tempestad que se sintieron impotentes ante ella. Entre los discípulos habían pescadores experimentados que conocían el mar, conocían las aguas, conocían el océano, conocían la marea alta, la marea baja. Muchas veces habían enfrentado tempestades en el mar, muchas veces habían enfrentado tormentas mientras pescaban dentro del mar. Pero ante esta tempestad ellos se sintieron impotentes y pensaron que iban a perecer, pensaron que iban a morir. De igual manera nos sucede a nosotros. Mientras viajamos por la vida, nos toca enfrentar tempestades. Tempestades que van más allá de nuestra fuerza para poder detenerlas. Que parece que nos van a hundir, que parece que nos van a ahogar, que parece que nos van a matar. Como sucedió con los discípulos de Jesús, que en su viaje les tocó enfrentar esta fuerte tempestad. Quizás usted ahora mismo está enfrentando tempestades en su vida. Probablemente usted está pasando por algún momento difícil, por alguna situación difícil. Probablemente está enfrentando un problema que lo está amenazando con hundir su barca, con hundir su vida, con hundir su familia. ¿Por qué digo eso? Porque la verdad es que todos en la vida enfrentamos diferentes tempestades que nos amenazan con hundirnos. Llámense esas tempestades problemas en su familia, o problemas financieros, o problemas en sus estudios, o problemas en su trabajo, o problemas en su vida espiritual, etcétera. Diversos problemas. Jesús ya sabía que en esa travesía les esperaba una tempestad, pero aún así le mandó a sus discípulos a subir a la barca y pasar al otro lado. ¿Por qué?
Porque Él permite que pasemos por tempestades para probar nuestra fe, pero también para mostrarnos su poder en medio de esa tempestad. El pasaje que hemos leído comienza diciendo: cuando llegó la noche. El texto comienza de esa manera: cuando llegó la noche. Y la noche, usted sabe, nos habla de oscuridad, nos habla de tinieblas, nos habla de incertidumbre, nos habla de ignorancia, nos habla de falta de conocimiento. Es como cuando no entendemos lo que está pasando y nos hacemos muchas preguntas a las que no les encontramos respuesta. Pero yo quiero decirte que Jesús siempre tiene todas las respuestas. Y Él sabe qué hacer en cualquier situación difícil que enfrentamos en nuestra vida. Quizás ahora todo esté oscuro y parece que todo va de mal en peor, pero la Biblia dice: por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. No te desesperes, hermano. No te preocupes. No tengas miedo. No tengas temor. Porque la palabra de Dios dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Debes estar seguro que si clamamos a Dios, si nos humillamos delante de Dios, la noche va a pasar y la luz de un nuevo día resplandecerá para nuestra nación y para las naciones de la tierra. Todos, como familias, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, al llegar la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Es como si Jesús les estuviera diciendo: pase lo que pase, aunque tengamos que enfrentar tempestades, aunque tengamos que enfrentar tiempos difíciles, vamos a pasar al otro lado. Yo creo que los discípulos, al llegar la noche, lo que ellos más querían es ir a dormir. Ellos posiblemente estaban cansados, pero Jesús les dijo: pasemos al otro lado. A veces Dios nos va a pedir cosas que no queremos hacer, pero nos conviene ser obedientes. Posiblemente durante la noche de crisis que estamos viviendo, quizás Dios te diga: ve al supermercado, compra alimentos para ayudar a tus vecinos que lo están necesitando. Y a lo mejor alguien diga: Señor, ¿cómo me pides eso si los ahorritos que tengo allí son para mi familia? Si Dios está poniendo en tu corazón ayudar a alguien, hazlo, porque Dios te va a bendecir y no te va a faltar nada. A lo mejor quizás Dios te diga: escribe pequeñas reflexiones de mi palabra y envíaselas a tus amigos. Llévales una palabra de esperanza, llévale una palabra de fe, lléveles una palabra de ánimo. Quizás Dios te diga: levántate en oración por tu ciudad, por tu nación y por las naciones de la tierra. Dios siempre tiene un propósito cuando nos pide que hagamos algo. Él no te va a pedir que hagas algo sencillamente solo por hacerlo. Es que Él se quiere mostrar, se quiere manifestar a través de su iglesia en estos tiempos de crisis, mientras dure la noche. Entonces, mientras los discípulos navegaban en medio del mar, se desató esa terrible tempestad que parecía que la barca se iba a hundir y todos estaban atemorizados. Dígame usted, ¿quién no se ha atemorizado desde humanos? ¿Verdad? Que de repente el temor toque a la puerta de nuestro corazón. Es natural que nos atemoricemos a veces, y la fe de estos discípulos se debilitó, pero su voz fue tan fuerte para clamar a Jesús. Ellos sacaron fuerzas de la debilidad y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué cosa es la que le están diciendo a Jesús? ¿Cómo es que Él no va a tener cuidado de nosotros? Claro que por supuesto que sí. Él siempre tiene cuidado de sus hijos.
Y el Señor ha prometido en su palabra: clama a mí y yo te responderé. También dice su palabra: el justo clama y el Señor le oye. Posiblemente los remos de la barca se rompieron y ya no funcionaban. Posiblemente para los discípulos ya era difícil, era complicado mantener a flote aquella pequeña embarcación. Pero esto nos habla que muchas veces los métodos humanos, las fuerzas humanas fallan. Pero cuando las habilidades y las fuerzas del hombre fracasan, entonces hay que apelar a los remos de la oración. Hay que clamar a Dios, hay que doblar rodillas, hay que humillarnos delante de la presencia del Señor. Número 2, en las tempestades de la vida debemos estar seguros que Dios está con nosotros. Esta es una gran verdad. En el pasaje que hemos leído, Jesús estaba en la barca con sus discípulos, y así como estaba con ellos, también está contigo en esta tempestad de tu vida. Él ha prometido estar con nosotros cada día de nuestra vida. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Él guardó la vida de Daniel en el foso de los leones. Él guardó a los 3 hebreos del horno de fuego. Él guardó a los israelitas en el cruce del Mar Rojo. Él guardó al pueblo judío de un decreto de muerte en el tiempo de la reina Esther. Porque su palabra dice: aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aunque pase por las aguas, no te anegarán, porque yo soy tu Salvador. Aun cuando aquel horno, hermano, estaba súper caliente y el enemigo estaba buscando matar a aquellos jóvenes, pero Dios estuvo allí para guardarlos. ¿Cuántas veces el enemigo te ha querido matar, pero Dios no lo ha permitido? Porque Él tiene un propósito con tu vida. Jesús los puso a navegar a sabiendas de que en medio de ese viaje se iba a desatar una tempestad. Pero esta tempestad no era cualquier tempestad. Esta tempestad parecía un tsunami. Las olas eran tan altas que el agua estaba entrando en la barca y la barca se estaba hundiendo. Pero Jesús estaba allí. Él estaba con ellos. En cualquier tempestad, aunque parezca que la barca se esté hundiendo, debe de tener la seguridad que Jesús está contigo. Parece que las olas quieren arrastrar la barca. Parece que la ruta se está perdiendo. Parece que la brújula perdió la señal, pero Jesús tiene el control de todas las cosas. Hay una brújula divina que sabe llevarte al destino que Dios ha preparado para tu vida, siempre y cuando estés dispuesto a obedecer su palabra, siempre y cuando estés dispuesto a hacer su voluntad, siempre y cuando estés caminando en el camino que Dios te ha marcado, que Dios ha marcado para tu vida. Número 3, en medio de la tempestad, ellos clamaron a Jesús. Es curioso que en medio de aquella tempestad, Jesús estaba durmiendo, dice el Evangelio. Jesús estaba allí descansando, como que nada estaba pasando. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos tener paz en medio de esta tempestad. ¿Cómo es que Jesús podía tener paz en medio de tanta turbulencia? Cuando las olas estaban golpeando con fuerza aquella pequeña embarcación, cuando los discípulos estaban atemorizados y estaban gritando de miedo, haciendo micos y pericos para poder mantener a flote aquella embarcación. Pero Jesús estaba durmiendo.
Es que el mismo Jesús, dice la Biblia, que Él es el príncipe de paz. Y Él es el que sabe darle paz a los que confían en Él. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las doy. Él sabía que aquella tormenta ya iba a pasar. Debemos de tener la fe, la seguridad que la noche va a pasar, que no es para siempre. Jesús nos enseña a tener paz en medio de la tempestad, a creer que vamos a salir en victoria de cualquier situación difícil. A veces nos parece como que Dios está dormido, como que Él no escucha nuestra oración, como que no tiene cuidado de nosotros. Por eso los discípulos le dijeron: maestro, ¿que no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Pero quiero decirte algo. La palabra de Dios enfáticamente dice en el Salmo 121 que Él no dormirá, dice, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Mientras tú duermes, Él está velando tu sueño. Si es muy cierto que en lo físico, en lo natural, Jesús estaba durmiendo, pero espiritualmente Él sabía todo lo que estaba pasando allí en aquella embarcación. No es que Dios esté dormido, es que Él está probando nuestra fe. Que tanto hemos crecido espiritualmente, que tanto hemos crecido en fe, que tanto hemos crecido como para confiar plenamente en Él. Porque de tantos mensajes, de tanto que hemos leído su palabra, de tanto que Él ha hablado a nuestra vida, a este tiempo ya deberíamos de estar crecidos espiritualmente. Y entonces Él viene para probar nuestra fe. Aleluya. Y como ellos lo hicieron, nosotros también podemos clamar a Jesús y saber que Él nos va a escuchar. La palabra de Dios dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y como lo dice también el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ve donde Jesús, acércate a Jesús, corre a Jesús. Si tienes problemas con tus hijos, clama a Jesús. Si tienes problemas con tu matrimonio, clama a Jesús. Si tienes problemas financieros, clama a Jesús. Si tienes problemas de inseguridad, clama a Jesús. Si la enfermedad ha tocado tu cuerpo, clama a Jesús. Israel estaba esclavizado en Egipto y no aguantaban más estar bajo ese yugo opresor, bajo esa tempestad que los oprimía. Pero ellos clamaron a Dios y Dios los liberó. El ciego Bartimeo clamó a Jesús. Por alguna razón, por algún motivo, este ciego había perdido su vista. Él sabía lo que era tener una vista buena, poder ver las maravillas de Dios, poder ver las maravillas de la creación de Dios. Pero ahora él no podía ver, pero él clamó a Jesús, clamó por misericordia y Dios lo sanó. Él recobró su vista. Una mujer cananea clamó a Jesús por la liberación de su hija, porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio, y dice que su hija fue liberada. 10 leprosos clamaron a Jesús y fueron sanados, fueron limpiados de la lepra. Hombres que estaban solo esperando el día de su muerte, y Dios hizo un milagro, porque cuando clamamos a Dios, Él nos oye. Si necesitas provisión, clama a Jesús y Él proveerá lo que tú necesitas. El pueblo de Israel en el desierto, tú sabes, el Señor les proveyó todo lo que necesitaban, todo.
en el desierto, donde no habían supermercados, donde no habían despensas, donde no habían tiendas, donde no habían almacenes. Dios les proveyó de pan, les proveyó de carne, les proveyó de agua, les proveyó de vestido, les proveyó de calzado, les proveyó de luz durante la noche, los protegió del calor durante el día, les proveyó de seguridad, les proveyó de protección, porque estaban caminando en camino escabroso, estaban caminando en un desierto lleno de serpientes y escorpiones, pero Dios los protegió, les proveyó protección, imagínate, les proveyó de todo. Y ese mismo Dios de Israel es nuestro Dios. Él es el poderoso de Israel. ¿Cuántas veces nos gozamos cantando que Él es el poderoso de Israel? Amén. Él es nuestro Dios. Él es un Dios asombroso. Aleluya. Entonces, si Él envió provisión para su pueblo Israel en el desierto, Él va a proveer para tus necesidades. El rey David dijo: joven fui y he envejecido, y nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nuestra provisión no viene de un trabajo, no viene de un negocio, no viene del salario que te pagan en la empresa donde trabajas. Nuestra provisión viene de la mano de Dios. Dios te está hablando, te está diciendo: yo soy tu proveedor. Aleluya. Alabado sea su nombre. Cada tempestad por la que pasamos debemos de saber que es temporal. Cada situación difícil que enfrentamos en la vida es temporal. Así como en las estaciones del año, durante el invierno, bueno, aquí en nuestro país solamente tenemos dos estaciones en el año: el invierno y el verano. Pero tú sabes que en el invierno de repente vienen fuertes lluvias, vienen fuertes tormentas, a veces hasta se convierten en huracanes, a veces vienen tormentas eléctricas, pero luego, después de un tiempo, la lluvia se va. Tenemos a alguien que está presente con nosotros. Tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios que los mares y los vientos y los huracanes le obedecen. Tenemos a alguien que dijo que vamos a pasar al otro lado, que vamos a salir en victoria de cualquier situación difícil en nuestra vida. Aleluya. Cuando Jesús se puso de pie y le habló a esa tempestad y le dijo: calla y enmudece, inmediatamente todo volvió a su normalidad. Inmediatamente dice la Biblia que hubo una gran bonanza. Aleluya. La paz de Dios llenó no solo aquella barca en la que estaban viajando, sino todo su alrededor fue lleno de la paz de Dios. ¡Qué bendición! Y los mismos discípulos se sorprendieron y dijeron: ¿quién es este? Porque aún todavía no le conocían, estaban conociéndole. Los discípulos estaban en esa escuela a través de la cual estaban aprendiendo verdaderamente quién era Jesús. Como en el caso de Job, que al final de su prueba, él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando el agua comenzó a entrar a aquel bote, los discípulos tuvieron miedo. Y eso es algo natural. Pero no debemos permitir que ese miedo se apodere de nosotros. Todos los discípulos estaban afligidos. Comenzaron a hablar negativamente. Ellos mismos le dijeron a Jesús: ¿que no te das cuenta que estamos ya a punto de perecer? Jesús estaba ahí, durmiendo en medio de la tempestad, porque él sabía que había recibido la orden de su Padre de ir al otro lado. Entonces él sabía que ellos iban a llegar con bien al otro lado. Cuando el miedo se va,
la paz de Dios inunda nuestro ser. Cuando usted esté en un lugar de miedo, abra su corazón a la paz de Dios, porque la paz de Dios estará contigo. Y la palabra claramente dice, 2 Timoteo 4, versículo 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque habrán momentos en tu vida que las tempestades tratarán de matarte, pero Dios tiene el poder para librarte de la tempestad. Dios está con su pueblo. Dios está con nosotros en medio de la tempestad. Dios se mostrará a tu vida de una manera gloriosa, de una manera diferente, porque Él quiere que tú le conozcas. Él se mostrará de manera que tú no le conocías antes. Dios va a mostrar su poder. Dios quiere hacer maravillas en tu vida. Y Dios puede darle un giro a esta situación que estamos viviendo. Así, en un momento, Él puede cambiar tu circunstancia. Él puede cambiar cualquier tempestad en tu vida y traer gran bonanza a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tu comunidad, a tu ciudad, a tu nación y aún a las naciones de la tierra. Porque Él tiene el control de las tempestades de la vida que podamos enfrentar mientras caminamos por este mundo. Ahí donde estás, quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, estamos conscientes que en esta vida vamos a enfrentar tempestades. Tempestades que van a tratar de hacer naufragar nuestra barca, que tratarán de traer destrucción a nuestra vida, a nuestra familia. Tempestades, Señor, que van más allá de nuestras fuerzas. Tempestades ante las cuales a veces nos sentimos impotentes, que humanamente no podemos hacer nada. Pero tú, Señor, eres más grande y eres más poderoso que cualquier tempestad de nuestra vida. Yo oro, Señor, que cada uno de tus hijos y tus hijas que están recibiendo esta palabra, tu paz inunde sus corazones, tu paz inunde sus almas, Señor. Y que tu paz nos dé la seguridad que tú estás al control de esta situación. Padre, gracias, porque tú puedes darnos paz en medio de la tempestad. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, de nuestros amigos, de todas las personas que se han conectado y han escuchado este mensaje. Pongo sus vidas en tus manos. Pongo su familia en tus manos, Señor. Y oro que tú los guardes y que los protejas en medio de esta tempestad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno poder llevar una palabra del Evangelio, una palabra de Dios para sus vidas. Les bendigo, que tengan un día lleno de la gracia y del favor de Dios. Bendiciones para todos.